Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Reina. Y yo soy Adriana. Y vamos a seguir con el estudio de Primer Nefi. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 6 y 7. Pero antes de empezar, les invitamos a que si por favor ustedes encuentran esta información útil, nos ayuden dándole me gusta y compartiendo para que otras personas puedan tener acceso a esta información. Y ahora sí, amiga, a darle. Muy bien. Bueno, ya vamos caminando en la historia. Aquí en el capítulo 6, Nefi es un capítulo muy cortito, pero creo que hay dos versículos que a mí me llamaron muchísimo la atención. Él habla de que él es descendiente de José y habla que no le parece importante escribir sobre los detalles de la historia de su padre en estas planchas porque no hay como lugar para ello. Entonces él decide hacer una declaración que dice en el 4, porque toda mi intención es persuadir a los hombres que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. Esta intención de querer persuadir a los hombres, él dice, nada de eso me parece importante porque esta es mi única intención. Eso me hizo reflexionar a mí en cuál es mi intención de hacer las cosas. En todo, no estoy hablando solamente de este podcast o estoy hablando de cuando estoy leyendo las escrituras con mis hijos. En todos mis actos, ¿qué es lo que yo considero importante y a qué dedico mi tiempo y a qué le pongo el enfoque que me va a traer mucho más en retorno? Y siempre creo que es difícil ver o dedicarle tiempo a algo que no ves el retorno, no ves los beneficios inmediatamente, ¿no? Es por eso que, bueno, bien sabemos la parte esta de la psicología que dice que las redes sociales son adictivas. ¿Por qué? Porque te dan una respuesta instantánea, no que te alimentan, te va alimentando, te va diciendo, te recibes comentarios, te buscas esta reacción en el cuerpo, este sentimiento, estas hormonas que se producen y actuamos como humanos que somos y con nuestros deseos y la manera en la que estamos hechos, pues bueno, reaccionamos mucho contra este estímulo. Y la visión de Nefi me gusta muchísimo porque él está viendo muchísimo más allá. Sabemos que el libro de Mormón no está escrito para las personas de su tiempo, como es la Biblia, ¿verdad? La Biblia estaba escrito para la gente de ese tiempo. Uh-huh. Y el libro de Mormón, lo maravilloso es que Nefi sabe, y todos los que escriben en el libro de Mormón saben que no están escribiendo para su propio pueblo, sino para nosotros. Y nos está escribiendo para persuadirnos a que vengamos a Dios. Me encantó. Y luego seguimos en el 5. De modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo. Nuevamente tiene que ver con estas prioridades. ¿A dónde le estoy poniendo el ojo? ¿Qué prioridades estoy poniendo? ¿Y a quién quiero agradar? Y si bien no todas las cosas que hacemos en esta vida tienen un impacto celestial, puede haber cosas temporales que no tienen realmente un impacto celestial. Las cosas que verdaderamente tienen importancia, si lo pensamos, absolutamente todas las cosas que tienen una gran importancia van a tener un impacto después de esta vida. Y bien, entonces continuamos con la historia y en el capítulo 7 vamos viendo cómo el Señor le vuelve a mandar que regrese, que mande otra vez a sus hijos a regresar a Jerusalén para que tomen esposas. Y en esta historia vamos viendo muchísimos aprendizajes. Y el primero que me gustó, que lo encuentro desde el versículo 1, que dice, y ahora quisiera que supieseis. No tengo ni idea de qué es lo que estaba pensando Nefi. No sé por qué tenía ese deseo de que nosotros supiésemos, porque recordamos nuevamente, lo está escribiendo para nosotros. Pero nos los dice con esta seguridad. Quiero que ustedes sepan. Y lo que quiere que sepamos es que lo que está pasando, porque podría parecer una historia de, ay, mira, la otra vez mi papá me dijo que hiciera tal y tal. No tiene ningún impacto. Pero en realidad aquí, esto comienza la historia de algo que nos va a dejar una gran enseñanza. Por eso nos dice que mi padre, después de que concluyó de profetizar, dijo que quería posteridad y mandó que tuviéramos mujeres, ¿no?
que debíamos de tomar mujeres como esposas. Y luego, al final de este versículo dice, para levantar posteridad para el Señor en la tierra de promisión. Ahí está la clave, yo lo vi. Quisiera que supieses que necesitamos levantar posteridad para el Señor en la tierra de promisión. Y qué bonito que esa posteridad somos nosotros. Me encanta. Sí, y aparte manteniendo en mente de que esto no lo escribió Nefi mientras que estaban pasando las cosas. Esto lo escribió años y años después. Entonces, él está contando las experiencias más importantes de su vida, o al menos las que cree que van a tener más importancia en nuestra vida. Y él escoge esto y hace, o sea, de todo lo que nos cuenta, aquí hace énfasis. Quiero que recuerdes, o sea, de todas las historias que te estoy contando, esto quiero que lo recuerdes. Entonces, me hace padre cuando escucho que él nos hace este énfasis, porque digo, oh, aquí tengo que poner más atención todavía. Algo que estaba yo pensando mientras que leía este capítulo fue en la mano y la muel. Y no te voy a mentir, sentí un poco como de empatía, no sé, compasión por ellos, porque lo que estaban viviendo estaba súper difícil. O sea, ellos ya tenían muchos años, ya tenían una vida establecida en Jerusalén. Ellos eran los más grandes de la familia, ¿no? Entonces, ya tenían más, yo no sé, conexiones, más experiencias vividas, más todo. Y escuchar a tu papá como adulto decirte, vámonos, nos tenemos que salir de aquí. Ay, ¿y cuántas veces nosotros no entendido lo que Dios quiere que hagamos? ¿Y cuántas veces hemos hecho berrinche? Porque no quiero hacer esto. ¿Por qué tengo que dejarlo? ¿Por qué tengo que hacer esto? La diferencia entre la Mani y Lemuel y nosotros es que nuestra experiencia, nuestro berrinche que hacemos en esas veces que nos hemos revelado, no están escritos en planchas de oro y están disponibles para todo mundo, ¿no? Para generaciones y generaciones que se enteren acerca del berrinche que hicieron de yo no quiero estar aquí, no quiero regresar. Eso estaba pensando, es una tontería, pero pensé, se viralizaron estos pobres, o sea, con su berrinche, porque ellos no querían, ah, no entendían el propósito. Yo pienso que si ellos lo hubieran entendido, hubiera sido más fácil poder hacerlo. Ahora, no quiere decir que Dios no quería que ellos lo entendieran, ¿no? Ujú. Porque ellos pudieron haber escogido hacer lo mismo que Nefi. Él tampoco Exacto. lo sabía, pero él escogió entender lo que su papá le estaba diciendo y lo buscó, y lo buscó. Y vimos en episodios pasados, en capítulos pasados, cómo él permaneció fiel hasta que Dios le dio el conocimiento que necesitaba. Entonces, no estoy disculpando el comportamiento de ellos. Solo estoy diciendo, pobres, Claro. porque fue difícil. Ahora, su conducta fue incorrecta. No importa qué tanto dolor tengas, siempre tienes la opción para escoger cómo reaccionas. Y hay una frase que dice, la gente lastimada lastima, ¿no? Sí. Y ellos estaban lastimados. Bueno, aunque yo pienso que la gente lastimada que no ha ido a terapia y no ha hecho el trabajo que necesita para sanar sus traumas, lastima. Lástima. Pero pues no habían terapeutas en ese tiempo. Entonces, ellos estaban lastimados y pues están frustrados, están con todas las emociones complicadas y cuando estás desesperado, cuando estás triste, cuando te sientes perdido, cuando te sientes ignorado, cuando te sientes humillado, es muy común que lo saques a manera de enojo. Y luego para echarle más leña al fuego, tu hermanito pequeño es el que viene y te dice, ¿cómo es que eres tan duro de servicio? ¿Que no te acuerdas todo lo que ha hecho el Señor por Y nosotros? tu papá te dice: "Ojalá fueras como tu hermano". ¿Verdad? O sea, ¿qué onda? Sí, Oye, ha de tal haber vez no sido solo no existían, difícil. perdóname, no solo no existían los psicólogos, pero tampoco existían los pedagogos para enseñarnos cómo ser padres. Leí, pues, hacía Sí, como pobre podía, gente. ¿no? De papá. Sí, sí, sí. La verdad es que hubieron muchas cosas en esa historia que son interesantes para considerar, porque aún la familia de Ismael, imagínate el impacto de ellos de haber también salido de su tierra, de venir con la promesa de Dios en un lugar especial, una tierra prometida. ¿Cómo se va a ver esa tierra prometida? ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios nos va a cuidar? ¿Quién sabe? Pero lo que sabemos es que te va a ir bien. Y apenas van en camino, o sea, ni siquiera han llegado con Leí, van apenas en camino
y ven el desastre que están armando la Manny y Lemuel y agarran a dos de sus hijas, también se unen. O sea, imagínate, ¿a qué familia me vine a meter? Exacto. ¿No? Hay algo que leí en el versículo 15 que dice así, bueno, porque ahí está Nefi diciéndole a sus hermanos, ¿sabes qué? ¿No tienes ganas de ir? ¿No tienen ganas de ir? No vayan, regrésense. Pero la manera en la que lo dice me llama la atención, porque en el versículo 15 dice, así pues, si lo preferís, subid allá. O sea, le está diciendo, si lo que quieres es, vuélvete a ir. Pero en inglés, la palabra es diferente, no nada más si lo preferís. Dice, si tienes opción, dice, if ye have choice. Si tienes una opción de poder escoger, ¿no? Y esto, la razón por la que me llamó la atención es porque ahí él está diciendo, o sea, tienes la opción de ir y hacerlo. Pienso que eso aplica también en nosotros. O sea, tienes opción para calmarte, para controlarte, aun cuando estás enojado. Tienes opción para escoger acercarte al Señor. Lamán y Lemuel, tuvieron la opción también, igual que Nefi, de recibir revelación, de conocer el plan, de ser líderes. Claro, y qué bueno que mencionas esto. Cuando empezaste, comentaste diciendo, yo me siento un poco mal por la Manny y Lemuel, ¿no? Lo que habían pasado era muy difícil, sin embargo, no los estoy disculpando, yo sé que ellos tenían esta opción. Y creo que eso es importante de siempre tener en mente. Si ellos no le estaban pasando bien, pues Nefi tampoco le estaba pasando bien, ni Leí le estaba pasando bien, todos estaban sufriendo en el desierto. Sí. En la vida siempre vamos a tener este sufrimiento, vamos a pasar por estas pruebas, y tú bien lo dijiste, tenemos la opción de decidir cómo vamos a reaccionar. Y eso fue toda la diferencia entre Lamán y Lemuel, la forma en que reaccionaron ante la misma situación. Y de ahí cambió su vida completamente. Tomaron caminos completamente diferentes porque son estas pequeñas variaciones que siempre se nos habla en los discursos, por ejemplo, cuando habla el presidente Uchtdorf de que una pequeña variación en la ruta de avión puede cambiar toda la trayectoria y desviarte en el avión por muchísimos kilómetros. Estas pequeñas decisiones que quizás podríamos decir, bueno, pues nada más es que me enojé, es que soy imperfecto. Y no estoy diciendo, nunca debes de enojarte, nunca debes de reaccionar. Solamente tenemos que estar conscientes que, esta forma en la que yo estoy reaccionando es algo del momento, es algo que no voy a permitir que perdure y voy a poner las cosas que son más importantes en la mesa, ¿ok? Y le voy a poner claro. ¿Qué es lo más importante para mí? Lo más importante para mí es estar bien con mi Dios, lo más importante es mi familia, ¿sabes? Voy a poner estas cosas aquí. ¿Y cómo me siento con esto? Y esto que nos permita aceptar que solo es la reacción a este momento, mi parte humana que está reaccionando a esta situación. Y entonces decidir tomar un camino. Porque lamentablemente Lamán y Lemuel, podríamos decir, pero es que ellos también decidieron cambiar el camino o regresar al camino. Pero hay una pequeña diferencia entre... Es como la situación de Saría. Saría la vemos que ella se queja porque está triste, porque no, o por lo que está viviendo, y con las palabras que ella menciona en el libro de Mormón que dice, he perdido a mis hijos y nos venimos al desierto, nos da a entender un poco que no tenía todavía, ella no había recibido ese testimonio de que lo que estaban haciendo venía de Dios. Sin embargo, confió en su esposo. Afortunadamente, el Señor le dio un testimonio después. Ella, cuando sus hijos llegan, dice, ahora sé que es verdad que tú viste y que nosotros fuimos enviados. Y ella recibe ese testimonio por ella misma. Y creo que así en muchas cosas podemos ir. Yo te puedo contar muy rápidamente cuando nosotros decidimos venirnos acá, a Canadá, de México para Canadá. Yo tenía el deseo de venirme, por 8 años quise venirme para acá. Mi esposo no quería. No. Y oramos, hasta que por fin un día, empezando a movernos más y a hacer, mi marido fue el que recibió la respuesta. Él fue el que recibió la respuesta. Por supuesto, es una situación muy diferente porque yo también quería. Entonces, cuando él me dijo, sí, dije, pues, patas, ¿para qué las quiero? Vámonos, ¿no? Sin embargo,
sin importar que yo tenía ese deseo, fíjate qué maravilloso es el Señor. Ahorita me está cayendo el 20, no que el Señor es maravilloso, sino de esa situación, de qué maravilloso es. Porque cuando, a pesar de que yo tenía ese deseo y que yo iba a seguir adelante porque yo quería hacerlo, el Señor me dio mi respuesta a mí también. Personal, que me llegó a lo más profundo, que me hizo sentir que era la decisión correcta, y ahora que lo veo de adelante para atrás, miro hacia atrás y sé que yo necesitaba ese testimonio porque el camino no iba a ser sencillo. Iba a haber muchas pruebas y yo necesitaba la certeza de que esto era el camino correcto. Y entonces aquí vemos a Saría. Y vuelvo a unir las historias porque pareciera que estoy hablando de muchas cosas a la vez, pues estamos hablando de Amal y Nemuel y de las opciones. Saría Sí. se quejó, tuvo un sentimiento humano de "No, esto que estoy viviendo no me gusta, qué feo", pero decide también, cuando ve pruebas de que es verdad y el Señor le da lo que ella necesita para que ella pueda fortalecer su testimonio, de tener ese testimonio para seguir adelante con las pruebas. La mano y Lemuel ven ángeles, ¿verdad? Reciben Sí. cosas, ven el poder, tiemblan ante su padre. Y lamentablemente pareciera que ellos eligen obedecer porque sí cambian, piden perdón, lloran, pero no quizás por un espíritu verdaderamente contrito, sino por una obligación, por verte obligado quizás a que lo tienes que hacer. Y esa parte es muy triste, porque la obligación hace que no sea duradero el cambio. Por eso no podemos forzar el evangelio en nadie, ¿cierto? Digo, no se estaba forzando entre Amal y Lemuel. Ellos decidieron seguir, por eso les dijo Nefi. Pero creo que sí tenemos que siempre entender que ellos decidieron no orar por más conocimiento. Tengo este sentimiento que me molesta, Padre. No siento que está bien, me siento mal, me siento que me quitaste todo y que a lo mejor decírselo, Señor, ayúdame porque no puedo con este sentimiento, y quizás la historia hubiera sido diferente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y déjame decir dos cosas que me vinieron a la mente mientras que tú estabas hablando. Porque cuando te escuché decir, ellos reaccionaron, ¿no? La manera en la que reaccionaron fue lo que hizo la diferencia entre Nefi y Sam y Lamán y Lemuel. Y creo que la diferencia es que unos reaccionaron y los otros respondieron. Unos se dejaron llevar por simplemente ese hombre natural, por el instinto, porque esto no me gusta, esto no me acomoda, esto no se siente bien. Y los otros, aunque no se acomodaban, aunque no se sentía bien, aunque a pesar de los pesares, escogieron responder y acercarse al Señor y hacer las cosas que necesitaban para poder llegar al punto en el que estuvieron, ¿no? Entonces creo que ahí podemos nosotros escoger, o reaccionamos o respondemos. La otra cosa que me vino a la mente al escucharte es con Saría. Tú hablas acerca de cómo ella no tenía un testimonio y se quejó, ¿no? De por qué sus hijos no se habían perdido o se habían muerto, ¿no? Y me quedé pensando, ¿será que tal vez no es que no tenía un testimonio, sino que en ese momento de vulnerabilidad escogió hablar con su esposo y decirle lo que estaba pensando? Porque muchas veces nosotros tenemos un testimonio de algo y a pesar de eso pasan cosas que nos lastiman, cosas que no nos gustan y que nos hacen dudar, enojarnos, frustrarnos, sentirnos confundidos. Y nos acercamos, yo me acerco a ti, no, me acerco a mi esposo, me acerco a mi hermana y hablar acerca de estas cosas no entiendo por qué el Señor permitiría que pasen estas cosas, aunque yo sé, ¿sabes? Sé perfectamente que hay un plan, pero hay momentos en los que también está bien dejarnos aún ser vulnerables y tocar ese fondo de nuestras emociones, porque es ahí cuando se fortalece nuestro testimonio, cuando se fortalece nuestra relación con Dios. Entonces, tal vez, y digo, puede ser cualquiera de las dos, no conocemos a Saría, no sabemos qué fue lo que pasó. Tal vez no tenía testimonio y después de eso lo adquirió, o tal vez ya tenía un testimonio y después de eso se volvió todavía más fuerte. Fue una confirmación de que realmente lo que había pensado ahora sí es verdadero. Es Eso cierto, lo que me vino a la mente. cualquiera de las dos opciones puede ser, y es interesante verlo bajo la lupa de también que nuevamente la Amal y Lemuel, y hacemos este contraste porque creo que es
ahí es donde aprendemos muchísimo. Cuando Nefi Ajá. les reclama y les dice, ¿cómo es que os habéis olvidado de haber visto un ángel del Señor? Sí, ¿cómo es que habéis olvidado que en grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros? Nos libró de las manos de Labán y también nos ayudó a obtener los anales. Él habla, dice, ¿cómo es que pudieron haberse olvidado? Y aquí vemos el contraste de, quizás has recibido la respuesta, pero no la adoptas. Y una de las cosas que aprendemos aquí es que la verdad es que mirar ángeles no convierte corazón. Estas grandes demostraciones espirituales en realidad no convierten corazones. Va a haber casos en los que se necesitan, como en el caso de José Smith, que necesitaba ver al padre y al hijo, decirle, es esto, ¿no? No te unas a ninguna iglesia, aquí mi hijo, escúchalo. O en otros momentos puedo hablar de muchísimos otros profetas, pero la mayor parte de nosotros los mortales vamos a recibir estos testimonios pequeños todos los días, o poco a poco, no sé si todos los días, pero de a poco a De poco, un poquito. paso a la vez, como siempre decimos, un paso a la vez vamos a ir recibiendo. Y en el siguiente versículo, déjate comparto este que me gusta, dice, el Señor tiene poder de hacer todas las cosas según su voluntad para los hijos de los hombres si es que ejercen la fe en Él. Hay dos cosas aquí. Dice, sí ejercen su fe, pero sí es su voluntad. Esta parte me parece muy difícil. Y te voy a decir por qué. Y creo que no tanto por la parte de la fe, sino por la parte de la voluntad. Porque nosotros los humanos tenemos nuestros propios deseos y somos bien voluntarios. Entonces, Nos han contado. y nos han contado que somos bien voluntarios. Y creo que es por eso que el Señor nos dice quien se vuelva como un pequeño niño, ¿no? Que obedece a su padre, que se somete a la voluntad de su padre, que es la humildad. El ser humildes de corazón es esto. Para mí significa ser humildes de corazón es aceptar la voluntad de Dios y aceptar que Dios sabe más que nosotros. Así que si podemos trabajar en esa humildad de corazón, creo que en eso podríamos ocupar bien nuestro tiempo. Muy, muy bien nuestro tiempo para saber que pues el Señor, sabemos que el Señor sabe más que nosotros, pero pues lamentablemente esta naturaleza humana nos hace querer hacer nuestra voluntad, pero cuando aceptamos la voluntad de Dios, recibimos un testimonio de que era lo correcto y recibimos bendiciones. Claro, tienes toda la razón, amiga, gracias. Algo tal vez para terminar, que no quiero dejar pasar el mencionar a estas héroes sin nombre, son las hijas de Ismael y la madre de Ismael. Se me hace, bueno, y también uno de los hijos, 2 hijas y uno de los hijos de Ismael, porque mientras iban en el desierto, Lamán y Lemuel, le sabemos, hacen su berrinche, se enojan, no quieren seguir, están quejándose y empiezan a lastimar a sus hermanos. Los atan y bueno, es toda una situación muy crítica en la que hay demasiado abuso, en la que aquí hay mucho caos, ¿no? Porque son hombres, son adultos ya y están peleándose y están amarrándose y bueno, todo esto. Y aquí estas mujeres y este hijo de Ismael son los que logran ablandar los corazones de 2 hombres que nadie los podía hacer calmar. Estos son ejemplos de pacificadores. Desafortunadamente no tenemos más información. ¿Cómo lo hicieron? ¿Verdad? ¿Cuáles son las palabras que usaron? Pero debe de haber sido algo especial porque llegaron al corazón de 2 personas sumamente duras. Y eso tal vez es la manera en la que me gustaría terminar esta conversación, en cómo es que nosotros podemos asegurarnos de que no importa qué rol tengamos en nuestra vida, si somos el protagonista de la historia, tal vez como en esta ocasión, en estos capítulos es Nefi, o si son el villano, Lamán y Lemuel, o si solamente son personajes de, ¿cómo se llaman los que están atrás? ¿Extras? Ajá. Eh, eh, ¿Cómo es que nosotros podemos todavía jugar un papel importante y podemos tomar acción y escoger? Nada más nos quedamos ahí sentados viendo cómo es que está pasando todo el desorden. Tomar la iniciativa, responder ante el llamado del Señor y decir, esta es mi oportunidad de ser eso que el profeta tal vez nos ha estado pidiendo, de ser pacificadores. Amigos, si sienten que esto que les hemos platicado ha sido útil para ustedes,
Compártanlo, por favor, y así vámonos acercando a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.